Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Ama usted a Dios? Saludos y bienvenido al Instituto Bíblico del Aire, amable estudiante. Muchas personas dicen amar a Dios. En el estudio de hoy veremos que la manera de mostrar ese amor es obedeciéndole. Y si no estamos obedeciéndole, es en verdad porque no le amamos. Estamos considerando el capítulo 14 del Evangelio de Juan. A continuación, Alberto Ovalle nos presenta el interesante estudio de hoy. Preste mucha atención. Gracias por asistir a nuestra cita acostumbrada en el Instituto Bíblico del Aire, apreciado estudiante. En nuestro último estudio le dimos una tarea que consistía en analizar cuidadosamente los versos 8 a 14 de Juan capítulo 14. Comenzando con el verso 36 del capítulo 13, vimos que este sermón del aposento alto fue más bien un diálogo antes que un discurso. Jesús, aparentemente, había entrenado a sus apóstoles para hacer preguntas. Como los grandes maestros que hubo antes y después de él, Jesús enseñó basándose en el método de preguntas y respuestas. Ese era un método muy popular que incluía en ocasiones responder una pregunta con otra pregunta. Cuando al gran rabí Hillel le preguntaron por qué respondía una pregunta con otra pregunta, respondió, ¿por qué no hacerlo? Jesús también enseñaba de esa manera, y aparentemente había entrenado a sus apóstoles para que le hicieran preguntas. Y es eso lo que encontramos en el corazón del más largo de los mensajes de Jesús, del cual tengamos registro. Pedro preguntó, Señor, ¿dónde vas? Y Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Jesús respondió en los versos de apertura del capítulo 14 cuando le dijo que él iba a un lugar. Y en ese lugar, la casa de su padre, él prepararía lugar para ellos. Y añadió que si se iba y preparaba un lugar para ellos, vendría otra vez y los tomaría, de manera que ellos pudieran estar en el lugar donde él estaría. A la pregunta ¿por qué no te puedo seguir ahora?, Jesús respondió diciendo que el lugar no estaba aún preparado. Y cuando hubo contestado las preguntas de Pedro, dijo en el verso 4 que ellos conocían el lugar y conocían el camino. Y Tomás, motivado por eso, pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Como respuesta Jesús nos da uno de los grandes versículos de la Escritura. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y parece que Jesús quiere motivar otra pregunta de parte de ellos, pues continúa diciendo, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Y eso lleva a Felipe a decir, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si usted observa bien en el Evangelio de Juan, Jesús siempre está hablando sobre el Padre. Él menciona al Padre 124 veces en el Evangelio de Juan. 43 de esas veces lo hace en el sermón del aposento alto. Y es como si Felipe dijera, siempre estás hablando del Padre. Muéstranos al Padre y con eso tendremos suficiente. Jesús responde a esta petición de Felipe con una maravillosa declaración, la cual quisiéramos observar en este estudio. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Detengámonos aquí y consideremos lo que Jesús está diciendo en esta sección. Dijimos en nuestro estudio anterior que este es el corazón de este discurso. Si podemos resumir y parafrasear lo que entendemos que él dijo, lo haríamos con estas palabras. Ustedes han estado conmigo por 3 años y han estado fascinados con las obras que me han visto hacer. Pero quiero que sepan que cada obra que hago expresa el hecho de que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. En el capítulo 10, él dijo, yo y el Padre, uno somos. Podríamos decir hoy que Jesús y el Padre estaban en estrecha relación. Él y el Padre estaban absolutamente unidos. Él y el Padre estaban relacionados el uno con el otro. Jesús estaba unido al Padre y el Padre unido a Él. Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Cada obra que hizo fue el resultado del fluir de esa relación que Él tuvo con el Padre. Cada palabra que habló fue sencillamente una expresión de esa relación con el Padre. Así que cada obra que ellos le vieron hacer constituyó una expresión de esa unidad con el Padre. Y más adelante encontramos este impresionante párrafo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo que cuando se fuera, ellos recibirían el poder del Espíritu Santo. La verdad que nos revela es que cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, si ellos llegaban a ser uno con el Espíritu, de la manera que Jesús fue uno con el Padre, las obras del Padre serían hechas a través de ellos en la tierra, y las palabras del Padre serían habladas a través de ellos. Este es sin dudas uno de los grandes retos en el Nuevo Testamento. Podríamos decir también que él quiso decir que ellos harían más obras en términos de cantidad más que en términos de calidad. En el capítulo 16, él usa la palabra conviene. Él les dice que les conviene que se vaya, porque cuando se vaya en todo lugar donde haya uno de ellos, él estaría en ellos y ellos en él, tal como el Padre estaba en él y él en el Padre. En el libro de Filipenses capítulo 2, se nos dice que cuando Jesús se hizo hombre, cuando esa palabra se hizo carne, él se despojó a sí mismo, dejando de lado algunos de sus atributos divinos, como la omnipresencia. Limitado por un cuerpo humano, él solo podía estar en un lugar a la vez. Así que, quizás él les quiso decir que cuando esta transición se produjera, él y ellos estarían en una relación aún más cercana que la que tenían mientras él estuvo en la tierra. Y en vista de que él estaría en ellos y ellos en él, en todo lugar donde hubiera uno de ellos, él estaría también. Y más adelante, él dice que el Padre y el Espíritu Santo estarían ahí también. Esto significa que cuando usted camina con él y él obra en usted, de tal manera que su obra y su palabra se transmiten a través de usted, cuando usted está exhausto y va a la cama, digamos a las 11 de la noche, y se duerme, en ese mismo instante hay hermanos y hermanas en otras partes del mundo que se están levantando para hacer la obra de Dios. De tal manera que no hay un momento en el que Jesús no sea servido alrededor del mundo, o que Él nos esté mostrando a sí mismo a través de su pueblo. Esta es una verdad dinámica y está en conexión con esta enseñanza. Él, Jesús, hará lo que sea que pidamos en su nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pidan lo que quieran en mi nombre y yo lo haré. Eso no nos habla de cualquier deseo humano, por supuesto. La condición es que lo que pidamos le traiga gloria al Padre. Pero, como dice Romanos 8:28, si usted ama al Padre y es llamado de acuerdo a su propósito, entonces todas las cosas le ayudan a bien. Y esto tiene que ver con estar alineados con la voluntad de Dios.
Si usted está en esa condición, pida lo que quiera al Padre en el nombre de Jesús y Él lo hará. Jesús no se detiene ahí. Continúa diciendo en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Este verso 19 es maravilloso, y en el verso 20 añade, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Esta declaración provoca una pregunta de parte de Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Observe lo siguiente. Jesús dice que si le amamos, le obedeceremos o guardaremos sus mandamientos. Dietrich Bonhoeffer, uno de los grandes pensadores del cristianismo moderno, dijo, solo los que creen obedecen, y solo los que obedecen creen. Obediencia es un sinónimo de la fe. Lo que Jesús nos dice es que la obediencia a sus mandamientos es la muestra de que le amamos. Y añade que cuando le obedezcamos y amemos, Él le pedirá al Padre para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo. El tiempo se nos ha terminado. Espero que nos acompañe en nuestro próximo estudio, si Dios lo permite, para continuar con el desarrollo de este interesante pasaje del Evangelio de Juan. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio.